buenas tardes, señoras y señores. Soy Miguel Ángel Alario, el coordinador del ciclo. Algunos de ustedes ya me deben conocer, porque todos los jueves me presento. Bueno, un jueves sí, otro no, en realidad. Y hoy la conferencia que nos va a dar el profesor Santamaría tiene que ver con la velocidad de las reacciones químicas, que tiene que decir que pues las reacciones químicas es lo más importante de la química, y la química es la ciencia central. El profesor Santamaría, que es navarro, y aprovecho para decir que los madrileños somos minoría en la Academia de Ciencias, que es una academia nacional, pues hizo la carrera en la Universidad Complutense y después de doctorarse estuvo en la Universidad de California en Irvine, donde hizo un postdoc, y después ha estado también en la Universidad de Cornell y es catedrático de Química Física y miembro de esta academia. Y su trabajo ha sido precisamente la utilización de modelos teóricos para explicar pues reacciones que tienen lugar muy deprisa. Y creo que este es el tema en el que nos va a hablar esta tarde. Así que gracias por venir y vamos a ver qué nos dice el señor Santamaría. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta asistencia. También quiero agradecer al profesor Miguel Alario, que es el que nos ha embarcado un poco en este tipo de conferencias, Ciencia para Todos, y yo he procurado que todas las personas que asistan se lleven por lo menos alguna de las partes, algo que les haya compensado quizás el venir, porque muchas veces nos dedicamos a cuestiones bastante abstrusas, que nos las contamos nosotros y nos las creemos, pero a la hora de comunicarnos con los demás tenemos realmente problemas. Y entonces también tengo que reconocer que va a ser realmente difícil. Tengo aquí a colegas también y compañeros del curso que son muy buenos investigadores y realmente, y otra serie de personas que también les conozco de otras charlas, ingenieros y demás, y gente con una mente muy inquisitiva que seguramente me van a poner a lo mejor en dificultades, donde yo he tratado a veces de hacer las cosas sencillas, ellos las van a ver fáciles o más complicadas, y yo las cosas complicadas a lo mejor las he obviado, digamos, por defecto profesional, ¿no? Bueno, la idea de poner la carrera del instante, yo incluso había puesto al principio instante temporal, y el profesor Alario me recordó que en realidad cuando se habla de instante nos referimos al instante temporal siempre, entonces lo demás obviaba. Y bueno, otros hablan un poco del nicho del tiempo, porque claro, si las cosas van tan deprisa al final, pues no me he enterado. Entonces, ¿por qué es importante el poder reducir el tiempo? Al final, claro, nuestra vida transcurre digamos en el tiempo es importantísimo, pero todo lo que suceda en tiempos menores de 0,1 segundo, una décima de segundo, pues prácticamente no tenemos conciencia casi de ello, ¿no? Las transiciones, las transmisiones neuronales también de los extremos de las manos al cerebro, pues llevan su tiempo. Pero bueno, es importante para ver hasta qué punto se puede llegar en detalle a ver qué es lo que ocurre. Bueno, repíteme la cosa, a veces dice uno, a ver si la veo al cabo de repetirla, y claro, el aprendizaje muchas veces es un repetir también las cosas, ¿no? Bien, entonces tengo que recordar algunas cuestiones que todo el mundo ya sabe. Nosotros vamos a ocuparnos un poco de la materia ordinaria. Al principio solamente había, además estos días en Cuaresma, digo, en Semana Santa nos han repetido, al principio era la luz y la materia, ¿no? Eso todo el mundo más o menos estamos en ello. Y bueno, las propiedades de la materia, hablamos de la estructura y claro, podemos distinguir el aspecto microscópico, donde en principio todo está hecho de átomos, hablamos de la materia ordinaria, esos átomos luego se organizan y tienen una estructura y una dinámica estructural. Esta es una palabra que se está imponiendo ahora, no solamente hablar de la estructura, sino de la dinámica estructural. Y luego después lo que tenemos ya seres, objetos macroscópicos, que es lo que nos han contado toda la vida, sólido, líquido y gas, y ahí realmente, pues bueno, teníamos dos ciencias que explicamos, que eran clásicas, la dinámica clásica, la cinemática, que es con la que voy a empezar, y luego otras ciencias, digamos, como la termodinámica, no hablo de la termoestática, sino más bien la termodinámica y la cinética. Esto en cuanto a la estructura. Por otra parte, claro, está el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son propiedades de la materia,
pero claro, la propiedad fundamental de la materia es la energía, ni el espacio ni el tiempo la tienen, pero bueno, en el espacio y en el tiempo es donde tienen lugar los cambios, ¿no? El tiempo, alguien lo definía como aquella coordenada que evita que todo suceda a la vez, o realmente, claro, si no existiera tiempo no existiría movimiento, que insistiré luego un poquito en ello, y bueno, proponemos una función, pues cualquier perturbación depende de R sería aquí la coordenada, T el tiempo, y bueno, perdonad que escriba quizás en esa forma, antes podemos hablar de funciones trigonométricas, senos y cosenos, pues tenemos un movimiento en la coordenada y un movimiento en el tiempo. Si fijamos la coordenada, podemos observar, por ejemplo, que una boya en el mar pues sube y baja, conserva la misma coordenada, y si sacamos una fotografía a tiempo fijo, pues lo que vemos es una onda. Entonces, realmente, bueno, pues las variaciones ocurren en el espacio-tiempo, ¿no? En cuanto a las propiedades de radiación, pues tenemos clásicamente el electromagnetismo, y una cuestión que es muy importante después es el tema de los paquetes de esas ondas. Si tenemos una serie de diapasones, realmente les hacemos sonar, lo que observamos es realmente unas subidas y bajadas de tono, eso sería realmente pues una especie, un fonón, o sería en este caso, en el caso de la luz, sería un fotón. Bueno, pues con estas ideas vamos a ir funcionando, digamos, al aspecto microscópico, al aspecto meso y macro, y en el espacio-tiempo, y después la materia y la radiación. Bien, ¿qué se habla a tiempo de un proceso? La definición clásica es una de las más difíciles, porque es difícil evitar en la propia definición la idea de tiempo, que todo el mundo la tenemos, lo que decía un poco San Agustín: si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es el tiempo, pero si trato de explicárselo a alguien qué es el tiempo, entonces caigo en dificultades, Esa es una de las consecuencias. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que sin cambio no hay tiempo, sin movimiento no hay tiempo. En principio, cada proceso tendría su tiempo, y de hecho a cada uno nos cuesta nuestro tiempo ser conscientes de ciertas cosas, pero bueno, ya hay un tiempo local, lo que ya la teoría de la relatividad más o menos ha establecido, digamos, y se puede hablar incluso de un tiempo único en el cual todos estamos, sería una numeración de las fases consecutivas por una medida congruente sobre las fases de un movimiento periódico de un sistema de referencia. Por ejemplo, la idea del péndulo, digamos que a la raíz cuadrada aquí de la longitud y la gravedad, todo el mundo habla un poco del tiempo. Esto sería una forma de definir los tiempos en una forma mecánica, ¿no? Precisión en la medida de tiempo. Bueno, pues a partir del espectro electromagnético, realmente sabemos que hay una relación entre la longitud y la velocidad del tiempo. O sea, espacio igual a la velocidad por tiempo, eso todo el mundo lo sabe, y el tiempo o el periodo y la frecuencia están en razón inversa, y dado que hoy día, y eso fue como consecuencia de un premio Nobel ahora, el año 2005, realmente las medidas del tiempo hoy día son una de las más precisas que cualquier otra magnitud física. O sea, hasta con 9 cifras decimales, hoy día lo que se habla es del peine de frecuencia, los espectroscopistas lo saben muy bien. Entonces, hoy día la medición del tiempo es una de las más precisas que hay, ¿no? Bueno, por hablar de lo que se llama un instante sería el intervalo de tiempo que se supone fija la fase del movimiento. Es decir, bueno, el instante entonces no ocurre nada. Hombre, si no ocurre nada, la ciencia tampoco trata de la nada. Lo que se quiere decir es un intervalo en el cual no haya un poco cambios apreciables, ¿no? Entonces, en cinemática, si tenemos una fotografía de un móvil, una fotografía instantánea, entonces el instante viene definido por la apertura del diafragma, ¿no? O la duración de un flash, entonces pues la variación en la coordenada será la velocidad por el intervalo del tiempo. Otras cosas en las cuales insistiré un poco más, y aquí están definidas de una forma un poco abstrusa, digamos sería el tiempo de relajación o tiempo de reacción, donde ocurren procesos que varían linealmente con el logaritmo neperiano. O sea, hay procesos que varían tan rápidamente que la relación no es lineal, sino que es la variación, digamos, el incremento logarítmico es el que es proporcional al cambio de tiempo, ¿no? Luego hay otras, también saldrá un poco en la charla, el movimiento browniano. Los movimientos periódicos en la fase fija, pues aquí si de alguna manera decimos que el cambio de fase es cero, pues lo que tenemos es lo que siempre nos han contado.
O sea, el intervalo de la coordenada es la velocidad de fase por el tiempo. Claro, cuando estamos en paquetes, ya muchos de ustedes han oído hablar de la velocidad de fase y la velocidad del grupo, asociada al pico aquel que definíamos cuando hablaba un poquito aquí de los diapasones. Tenemos una serie de diapasones, entonces cuando les hacemos sonar a la vez, lo que hace es un aumento y nos vendría la onda, una cosa que sube y baja, y entonces en ese momento tendremos que hablar de la velocidad de grupo en vez de la velocidad de fase. Pero en todas las situaciones, prácticamente lo único que estoy reclamando de ustedes ahora, espacio igual a velocidad por tiempo. Esa es la idea con la que hay que quedarse. Bueno, también en el mundo cuántico veremos que por las relaciones de incertidumbre, claro, no podemos definir la velocidad y definimos P, que es el impulso partido por la masa, también el impulso es la masa por la velocidad, pues en definitiva también de alguna manera es, en el mundo cuántico, el movimiento de las partículas es la velocidad de grupo por el intervalo de tiempo. Bien, entonces mi charla la voy a estructurar en 4 partes, una que se refiere a la mecánica clásica, que es la cinemática, ahí tenemos concretamente el movimiento de objetos macroscópicos en principio, y una de las preguntas que se planteaba es cómo es el movimiento del caballo, si el caballo levanta las 4 patas a la vez. Este es un problema que ya se resolvió a finales del siglo XIX, y la precisión que se puede obtener es en mili e incluso hasta en microsegundos, o sea, en una millonésima de segundo, ¿no? Otros procesos también, pero macroscópicos en termodinámica y en cinética, es el fenómeno de la relajación. Y aquí era lo que les quería insistir, esta variación de F, si la F la paso aquí al denominador, tengo una variación relativa, el diferencial de T subiría al otro lado, entonces hay magnitudes que varían tan rápidamente que es solo su variación relativa la que es lineal con el tiempo. Entonces, esto realmente es una función ahí exponencial. En la cinética química ocurre también lo mismo. La variación de la concentración con respecto al tiempo, pues es proporcional a la concentración. Entonces, realmente lo que se ve es que la variación relativa de C partido por C es igual a diferencial de T partido por T. Es decir, que ahí no se da que el incremento de una variación es igual al incremento del tiempo, sino que es la variación relativa. Esto es muy importante. Entonces, en las curvas que se hace, y aquí se tiene un experimento químico de una mezcla de sustancias, realmente la variación de la concentración tiene una caída exponencial, pero si yo en vez de representar la concentración represento su logaritmo, entonces lo que sale es una línea recta. Y entonces ese es el periodo de relajación o periodo de reacción. Y también se puede usar como reloj. De hecho, los químicos hablamos del reloj químico, hablamos también, por ejemplo, del carbono 14, que es un reloj que sirve para medir la edad de procesos que han ocurrido en la Tierra en tiempos pasados, ¿no? Pasamos del mundo macroscópico al mundo mesoscópico, y el concepto de meso se refiere que estamos hablando de unas magnitudes. Hay un concepto, digamos, un poco clásico y otro concepto un poco más cuántico. En el concepto mesoscópico sería cuando uno es consciente del movimiento browniano desordenado que tienen las partículas, tanto en la fase gas, por supuesto, pero también en la fase líquida y en la fase sólida, o concretamente los electrones en un metal, ¿no? Ya cuando estamos hablando un poco en el punto de vista cuántico, la longitud, aquí tenemos una partícula que en fase gas se mueve, que choca contra las paredes, y aquí lo que se habla es de un poco el recorrido libre medio, es el tiempo medio entre colisiones. Pues aquí realmente el recorrido libre medio es mayor que el tamaño del recinto. Aquí, sin embargo, que es lo que ocurre en la realidad, pues la partícula choca muchas veces. Y este LF más bien realmente es aquella situación en la cual, cuando las propiedades de una muestra, lo cogía al principio aquel sólido que se veía con unos puntitos que era realmente la estructura cristalina, si las propiedades de una sustancia dependen de la longitud esta que llamamos de conserve la fase, entonces realmente tiene propiedades cuánticas el sistema. Claro, en el movimiento browniano lo que sabemos es que el incremento al cuadrado
del desplazamiento de una partícula pues es proporcional, no es velocidad por tiempo en este caso, porque tampoco es esto es el cuadrado, perdón, porque ahí S2 está elevado al cuadrado, entonces es proporcional a D, el coeficiente de difusión, por delta de T. Lo demás en el movimiento balístico, que es lo que ocurre aquí, pues entonces realmente es lo mismo, el intervalo de espacio es igual a la velocidad por tiempo. En este otro caso es distinto, es el famoso problema que se han contado ustedes del borracho y la farola. ¿A qué distancia se separará un borracho de una farola? Porque se mueve más o menos al azar. Bueno, pues eso ya lo resolvió, se resolvió ya hace muchos años, bueno, lo resolvió Einstein, pero antes de él lo planteó ya en el siglo XIX, hacia 1828, lo planteó un médico que era el señor Brown, viendo el movimiento de semillas muy pequeñitas de una determinada planta que él se había traído de Australia, viendo ese movimiento caótico. Bien, todavía estamos hablando del mundo mesoscópico, todavía esas partículas se pueden ver, todavía se pueden ver al microscopio. ¿Qué pasa cuando pasamos al mundo microscópico cuántico? Bueno, pues ahí realmente nada es ya lo que parece, entonces las partículas no se ven, porque bueno, para verlas se necesitaría iluminarlas con una luz que fuera del tamaño de la partícula, pero fundamentalmente también no se ven porque ni los electrones ni las partículas muy pequeñas no son cosas, no son cosas. La mecánica cuántica es el avance conceptual más importante del siglo XX, no el único, como sabéis, porque está también la teoría de la relatividad, pero quizás el más significativo. Lo que nos dice es que nada es lo que parece, las partículas no son cosas, son partes de situaciones de observación. Entonces, bueno, pues, y a nosotros lo que nos ocurre es que para cuando llegamos a la química, toda la química ocurre, realmente todo está hecho de átomos, pero los átomos reaccionan, y reaccionan porque los electrones, que más o menos los tienen atados, se organizan de otra manera, y claro, los electrones ya son muy pequeños, los núcleos, los átomos son también muy pequeños, y entonces tenemos que caer ya un poco menos en el mundo microscópico cuántico. Fijaos que, claro, lo que uno cuando empieza a estudiar, por ejemplo, química o física, lo que tiene que pensar es en el número tan enorme que es el famoso número de Avogadro. O sea que en 2 gramos de hidrógeno hay nada menos que casi 10 elevado a 24 moléculas de hidrógeno. Entonces, realmente eso es tremendo, es impensable, ni siquiera ni la crisis económica que está ocurriendo ahora, no llegamos a esas cifras, menos mal, o sea, realmente a 10 elevado a 24, ni siquiera a 10 elevado a 18, bueno, hablamos de 10 elevado a 12 casi sí, pero de 12 a 24 es que es 1 billón de billones, es decir, que eso es lo más maravilloso, claro. Entonces la química está construida un poco sobre eso. Bien, por recordar un poco, claro, los relojes de sol, todos los relojes antiguos que había, relojes mecánicos, todos estos están, teóricamente, el reloj del abuelo que decimos, que está basado en péndulo, con escape, eso prácticamente son leyes de la mecánica, como decía, o sea, eso es, en la Luna funcionarían de manera distinta, porque la gravedad es distinta. Prácticamente son relojes mecánicos. Luego hay otra serie, los relojes de cuarzo, ahí funcionan ya propiedades piezoeléctricas, donde la electricidad realmente cambia las propiedades mecánicas. Todo eso realmente hoy día eso está superado ya, estamos hablando ya de los relojes atómicos, y estos relojes atómicos, que son los que miden con absoluta precisión, incluso sirven para medir la longitud del metro, etcétera. O sea, todo se habla ya en términos de longitudes de onda y tiempos definidos de acuerdo con realmente el electromagnetismo, ¿no? Bueno, los relojes mecánicos no me voy a insistir en esto, el escape, etcétera, todas las historias, esto voy a pasar un poco. Lo que sí quiero recordar es que esto es una evolución, y perdón porque aquí no se ve especialmente bien, es realmente relojes mecánicos, y aquí habla ya de relojes digamos ópticos o atómicos. Faltarían ahí un poco en esa zona los relojes químicos o los relojes que decíamos como reloj de cuarzo, etcétera. Bueno, por pasar un poco a hablar de la luz, que conviene también recordar esto, que nos vamos a enfrentar
con ello muchas veces porque nos va a servir para excitar las moléculas. Bueno, pues ahí, como veis, del rojo es el que menos, la longitud de onda mayor es la que menos se difracta, longitud. Prácticamente esto en principio, la luz sería ahí como un continuo, sería un campo, luego veremos que son fotones. En cuanto al espectro electromagnético, sabemos que hay fotones de muchísima calidad. Esto es una escala, digamos, logarítmica en cuanto que va en potencias de 10 en longitudes. Y otra serie de propiedades, digamos, los tamaños, las frecuencias y los tiempos y las energías. Aquí, uno cuando se va a las moléculas, vemos que realmente su tamaño, estamos hablando ya del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, eso es porque la longitud de onda, realmente en procesos que luego nosotros estudiaremos, que van a ser en el infrarrojo, pues tienen lugar a una serie de escalas de magnitud, digamos, bastante más baja, que van un poco de la relación de la velocidad a la que se mueven esas partículas y la diferencia que hay de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz viene a ser 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de las moléculas, de los átomos, es del orden de 1000, o sea que hay una escala de 300.000. Hay un factor de 10 elevado a 5, que es realmente la potencia que hay que ver en cuanto a que cuando hagamos experimentos con la luz, tenemos que ver que para lo que ocurre en química es instantáneo, sin embargo el movimiento de los átomos no es instantáneo. Bueno, aquí vendría a ver un poco cómo podríamos construir o cómo se puede lograr una precisión absoluta, digamos, en las medidas del tiempo. Esto sería, digamos, un láser, donde se pone un medio de ganancia aquí, y entonces, digamos que se quedan estabilizados todos los modos que tienen una longitud de onda que es, digamos, un número semientero de veces, o sea, lambda medios, ¿no? Aquí tenemos media longitud de onda, el siguiente es 2 veces la longitud de onda, 3 semilongitudes de onda, etcétera. Entonces, de esa manera, lo que se puede hacer, construir, digamos, si tenemos una serie de modos de la cavidad, todos ellos estables, aquí tenemos hasta 3, y concretamente los sumamos. Entonces, cuando lo sumamos, este es el resultado. Esa es la forma de obtener los pulsos. Entonces, aquí realmente es máximo, 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 coincide máximo, pero cuando llegamos a otra situación, aquí corresponde un máximo, aquí un máximo y ahí hay un mínimo, entonces realmente es 0. De esta forma, lo que se observa es que tenemos como si tuviéramos 3 diapasones, antes hablaba yo de 2, ahora 3, por ejemplo, y entonces digamos que cada un cierto tiempo se suman las amplitudes. En el resto, digamos, que se pueden restar y anular, y de esta forma se puede conseguir un espaciado en las frecuencias realmente que sea mínimo, y aquí hay estos intervalos de tiempo, se pueden conseguir que sean del orden del femtosegundo, que serían 10 elevado a menos 15, y el espaciado entre un pulso y otro puede ser del orden de 3 veces la magnitud. Bueno, hoy día, y es simplemente por recordar, porque en esto no voy a insistir, claro, cuando uno está metido en el mar y le lanza a otro desde una boya a otro, desde un barco a otro, lánzame una soga a ver cuál es la distancia, y realmente, como estamos en un medio continuo, pues es difícil fijar estas cosas, pero de la forma anterior, lo que se puede es realmente hacer un peine. Aquí realmente lo que se trata es que en el color verde, con precisión todavía más fina, se pueden lograr estas frecuencias absolutas, haciendo una serie de transformadas de Fourier, etcétera, que ahora no voy a insistir. Por eso decía que realmente la longitud de onda es la velocidad de la luz por el tiempo, y como la velocidad y como el periodo, digamos, es el inverso de la frecuencia. Hoy día el tiempo es la magnitud conocida con mayor precisión. Entonces, el profesor Theo Hans, de la Universidad de Múnich, el año 2005, en su discurso Nobel, que podéis verlo por ahí, dice, bueno, ¿cómo no se ocurrió esta idea realmente antes? Hoy día están fijadas frecuencias absolutas con una precisión tremenda. Bueno, volviendo un poco al tema de lo que estamos, y es hacia donde quiero
avanzar. Y perdón por esta transparencia porque la he cogido, está en inglés, pero aquí estamos hablando de tiempo en segundos y estamos hablando de objetos macroscópicos. Aquí el caballo, aquí la caída de una gota de leche o de lo que sea. Veis cómo estamos hablando de precisión en milisegundos, microsegundos. Los equipos electrónicos tienen, todo el mundo lo sabe, un retardo que está en la zona de 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9 segundos. Ya cuando pasamos, y aquí estaría un poco la química, aquí realmente es una molécula que se ha excitado y se puede observar en diferentes tiempos cómo se va separando. Estaríamos entre el pico y el femtosegundos. Y la nueva ciencia que pone aquí es que hoy día se puede llegar al ato, digamos, llegan los físicos. Aquí habría que recordar que un poco que la imprecisión si la imprecisión en el tiempo es 10 elevado a menos 15, y la imprecisión en el tiempo por la imprecisión en la energía es 10 elevado a menos 34, digamos, la constante h de Planck, entonces nos queda, pues eso, del orden de 10 elevado a menos 19, que precisamente esa es la carga del electrón. Entonces, básicamente, estamos hablando de que en femtoquímica se es capaz, lo que se gana en precisión de tiempo se pierde en imprecisión en la energía. Pero bueno, la química existe porque hay energías de enlace del orden de los 4 electronvoltios hasta 9 electronvoltios. Si pasamos a imprecisiones, como lo veremos a continuación, también en el orden de 10 elevado a menos 9, a menos 18, entonces la imprecisión en la energía es del orden de 40 electronvoltios. Desaparece la química, no desaparece la ciencia, no desaparece lo que se estudia en estado sólido, aparecen efectos como el efecto Oyer, aparecen efectos de la ionización de los electrones internos de los átomos, etc. Bueno, el movimiento determinístico, aquí voy a ir muy deprisa. El estroboscopio realmente, digamos, se inventó un poco más después de la fotografía. Este sería un fenómeno, un espectro, digamos, un aparato que lanza flashes en milésimas de segundo. Entonces, realmente, con esto, pues se puede estudiar un movimiento uniforme. Si la velocidad es del orden de 10 metros por segundo, se puede observar hasta centésimas de segundo. Aquí una cuestión muy interesante, que es lo que nos contaban a todos en el bachillerato, cómo caen los cuerpos, que eso no os creáis que realmente ni hasta el siglo XVII pues creía que todo caía con movimiento uniforme, pero ahí, como se ve, los espaciados son cada vez mayores porque la velocidad obviamente es función del tiempo. Aquí está el nacimiento, es por recordar un poco un señor inglés que se trasladó ya a Estados Unidos, y el problema que se planteaba es si el caballo está alguna vez en alguno de esos movimientos con las 4 patas levantado del suelo, y la resolución es del orden de 1 partido por 60, o sea, digamos, hablando de centésimas de segundo, ¿no? Estas son fotografías que están por ahí. Bueno, curioso, el colibrí todo el mundo lo ha visto, esos sitios de observación, pero ahí realmente es una fracción muy pequeñita de tiempo donde se ha congelado. Después del señor Muigrip, el americano también Egerton, en Chicago, ya en los años 40, pues lo que hacía era fotografías estroboscópicas, pero lanzando lámparas de flash, ¿no? Entonces aquí hay, concretamente se está consiguiendo un jugo de manzana y una bala que atraviesa la manzana aquí también, etcétera, ¿no? Cosas muy, muy curiosas, estas instantáneas. Aquí esta es pues, muy americana, ¿no? Realmente se ve la bala, o sea, la precisión se puede llegar hasta digamos, casi a 10 elevado a menos 6, casi al microsegundo. Bueno, esto simplemente es un poco recordatorio, también, por supuesto, la velocidad supersónica. Una bala viene a tener una velocidad de entre 700 y 800 metros por segundo, ¿no? Bien, pasamos a la segunda parte, que esta es un poco más pesada, más querida para los químicos quizás, pero un poco más abstracta, porque claro, hay muchas moléculas. Entonces los fenómenos que estamos estudiando son lo que llamamos relajaciones, y entonces son caídas exponenciales, tanto en la cinética física como en la química, y los tiempos se pueden llegar a los nanosegundos. Un nano es, todo el mundo le recuerda nano, el 10 elevado a menos 9 y pico, que es una palabra, por cierto, que se usa y viene del español. Esta palabra pico segundo viene del español. Dame un pico, dame una pizquita, es 10 elevado a menos 12. Así como femto, que he hablado ya de ella varias veces, viene del 15, quiere decir 10 elevado a menos 15. Bueno,
Bien, para estudiar cinéticas rápidas, aquí no voy a insistir casi en ellas, pero bueno, se pueden conseguir distintas mezclas y se puede ver cómo se calienta una de ellas, aquí hay o en varias situaciones de estas, y luego se puede medir la velocidad del melting, aquí está con diferentes colores, las diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, bueno, uno podría usar un microondas como termómetro si simplemente fuera midiendo cómo varía la temperatura en el tiempo. La temperatura en el tiempo no varía linealmente, pero si uno toma la diferencia de temperaturas y lo divide por la temperatura, entonces podría conseguir realmente, con un poco de experiencia, cuál va a ser la temperatura a la cual conviene que se le quede el café para tomarlo, porque a veces o está demasiado caliente o está demasiado frío, pero podríamos usar también de esta forma digamos un microondas como termómetro, digo como reloj. Bueno, no voy a insistir aquí mucho sobre lo que he dicho antes también de caídas exponenciales. Esta caída, si uno toma el logaritmo, entonces realmente cuando digamos disminuye la concentración respecto a la concentración inicial a 1 partido por E, estamos en la tercera parte más o menos, entonces se puede hacer esta curva, transformarla tomando logaritmos y se transforma en una curva lineal y entonces se podría usar de reloj, ¿no? Bueno, aquí tampoco voy a insistir un poco en esto es un poco más técnico. Lo que sí quiero decir es que, dado que la cinética, la constante de velocidad, está relacionada con el número de colisiones que sean realmente eficaces, pues al final, claro, las moléculas en fase gas, puesto que están separadas del orden de los 33 angstrom, sin embargo en el líquido están simplemente separadas del orden de los 3 angstrom, pues digamos esto es el número de colisiones que viene a ser inverso a la frecuencia de colisión. Entonces, realmente estamos hablando de cinéticas y procesos que ocurren entre 10 elevado a menos 9 y 10 elevado a menos 12. Y aquí viene una cosa, reivindicando quizás un poco para los químicos, que sí que existen relojes químicos. Por ejemplo, el carbono 14, señor Libby, aunque, claro, se habla del tiempo en que una cosa queda reducida a la mitad. Es decir, este no es el tiempo de relajación que hablaba antes, es el logaritmo neperiano de 2 dividido por la constante, ¿no? Pero bueno, se sabe que cada 5.700 años la concentración de carbono radiactivo, eso viene para datar restos que aparecen en excavaciones y en cosas de estas, pero bueno, los químicos no acabamos ahí, estudiamos reacciones ya muy históricas, hacemos por ejemplo a nuestros alumnos del laboratorio lo que se llama el reloj de yodo, que consiste en seguir una reacción de oxidación, siguiendo realmente cómo desaparece el yodo, una reacción de tiosulfato que pasa a tetrationato, es decir, palabras digamos ya un poco que están en la literatura clásica de los químicos, ¿no? Y en cuanto a los tiempos, bueno, estamos hablando de nanosegundos, picosegundos, hay otra serie de procesos y, bueno, quizás eso pertenece un poco al mundo clásico. Ahora quizás sí que convendría un poco situarse un poco qué es lo que hizo, por ejemplo, el señor Einstein. Decíamos que existían 3 ciencias, la dinámica macroscópica, esa que hablaba yo, no solamente es la cinemática, sino también las fuerzas, y la termodinámica, ¿no? Entonces, bueno, el problema que se planteaba es cómo es compatible ese movimiento donde realmente solamente la bola verde se ve a simple vista o en un microscopio normal y, sin embargo, cómo el mundo subyacente está ahí. Entonces, cómo es compatible, ese proceso es totalmente compatible con el equilibrio, no se acaba nunca. Entonces, fue Einstein el que fue capaz de compaginar la dinámica con la termodinámica, pero no acabó ahí, fue capaz de compaginar la dinámica, el movimiento clásico, el electromagnetismo, o sea, el movimiento relativo con la constancia de la velocidad de la luz. El electromagnetismo no cambió con la aparición de la relatividad, porque el magnetismo es el efecto relativista, digamos, de la electricidad, ¿no? Pero otra cuestión que interesa también es al relacionar el electromagnetismo con la termodinámica, ¿no? Era la radiación del cuerpo negro y más en concreto Einstein explicó el efecto fotoeléctrico por el cual le dieron el premio Nobel. Curiosamente le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Lo que quizás es más famoso es por la relatividad, lo que nos hablan de los 2 gemelos que se van al espacio, pero las citas más numerosas que hay de los trabajos de Einstein, curiosamente, son los del movimiento browniano, porque claro, eso lo usan hoy día todos los bioquímicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que se trataba es, porque los fotones son muy importantes para nosotros, para producir, para activar las reacciones químicas,
es, digamos que había fotones de diferente calidad, ¿no? Lo que llamamos del problema de la catástrofe ultravioleta, etcétera, y entonces, digamos que Einstein revolucionó el mundo de la ciencia a comienzos del siglo pasado, pero ahí no se acabó todo, porque después vino la mecánica cuántica y la relatividad generalizada, si queréis, pero, bueno, el movimiento browniano sí que va a ser importante. Nosotros lo que observamos es eso, lo que observaba el señor Brown, y ese es el mundo subyacente. Ya digo que este es el artículo más citado de Einstein, más que lo de la teoría de la relatividad o el efecto fotoeléctrico, ¿no? Esto es algo real, es decir, nosotros también como químicos, en el mundo real, son unas gotas de grasa en agua, y entonces es un movimiento continuo, un movimiento browniano obtenido al microscópico. Bien, el mundo mesoscópico, y yo estoy tratando un poco de reivindicar una palabra que se habla hoy día, no solamente la estructura, sino la dinámica estructural, ¿no? Entonces, la dinámica estructural ocurre en situaciones donde el tamaño de la muestra, digamos, está, si es mayor que el recorrido libre medio, pero menor que la longitud de la coherencia en fase, entonces las propiedades de la sustancia dependen del tamaño, Entonces, esto realmente lo voy a dejar aquí. Tenemos lo que había visto antes en tamaño más pequeño, aquí lo repito, y aquí están dadas una serie de magnitudes para el movimiento de los electrones en los sólidos, que voy a decir algunas palabras de la dinámica estructural. Claro, los experimentos que más han servido para estudiar la estructura, como sabéis, han sido la difracción de electrones y sobre todo la difracción de rayos X, pero ahora no voy a hablar un poco de eso, sino que voy a hablar de procesos que ocurren en el tiempo. Procesos que ocurren en el tiempo, y lo que vamos a estudiar son un poco reacciones en fase gas, transiciones de fase, etcétera, y con rayos X otro tipo de procesos. También hay una diferencia entre las dos. La dinámica estructural se trataría de, tenemos aquí una situación, si nosotros le producimos una excitación, esta excitación en general siempre es la luz, porque la luz tiene la propiedad de que no tienen masa los fotones, entonces penetran dentro de la sustancia y la activan, de alguna manera actúan con los fonones del sistema, y antes de que se transmitan en movimientos vibracionales de la molécula, pues tienen lugar eso, una redistribución de cargas, cambios en el campo de fuerzas del sistema y estudio de la dinámica estructural. La frase más o menos que resumiría esto es la que pone ahí. Los cambios en el tiempo son continuos y todos los sucesos son provocados por cambios locales a tiempos más cortos, ¿no? Bien, técnicas experimentales, bueno, pues podemos hablar de microscopía, espectroscopía y difracción. Hoy día, realmente, bueno, y aquí hay expertos, y el profesor Alario, que me ha presentado, es uno de ellos en la difracción tanto de rayos X como de electrones, pero obviamente se puede distinguir muy bien la microscopía. Estamos hablando de imagen. En la difracción realmente no hay absorción o emisión de energía. En la espectroscopía realmente sí que la hay. Entonces, hoy día esas diferencias están un poco desapareciendo. También se pueden estudiar, por supuesto, moléculas individuales. Y volviendo un poco a insistir lo que decíamos antes del mundo microscópico, o sea, para ver un objeto, digamos, hay que iluminarlo con una luz que sea al menos del tamaño del mismo, pero realmente la luz visible está del orden de los 5000 Angstrom, ¿no? La luz, digamos, azul, entre 3000 y 7000. Y claro, eso es bastante mayor que los átomos. Pero aparte de eso, es que los átomos no son cosas, y entonces digamos que tenemos que acudir un poco al principio de incertidumbre en la posición, incertidumbre en la velocidad o en el impulso. Eso, en vez de dar 0, nos da un valor que es minúsculo, es 10 elevado a menos 34 julio segundo, pero es lo suficientemente para que, si nosotros dividimos una por otra, lo que se puede llegar es a ver que la imprecisión o lo que ha avanzado en la coordenada es proporcional al tiempo.
y de alguna manera de esta forma se consigue una localización en el espacio, pero no localización en cuanto a la energía. Aparte de eso pueden detectarse, lo que estamos hablando ahora, de cambios estructurales, y lo que decía un poco antes en cuanto a los objetos. Antes teníamos las moléculas, que estas, digamos, son del orden del ángstrom, del orden de varios ángstrom, y sin embargo los tiempos a los cuales nos aparecería en la escala electromagnética pues sería del orden de los rayos X, y aquí sin embargo estamos hablando de procesos que aparecen un poco en el infrarrojo, es decir que esto no se refiere la variación, porque alguien podría decir longitud de onda, lambda es igual a c, la velocidad de la luz, por t, por el período. Pues es precisamente la diferencia o el cociente entre la velocidad de la luz, que es 300.000 veces más rápido que la velocidad de las partículas, es el que hace que realmente no estemos aquí hablando de tiempos, digamos, que se refieran a los correspondientes a los atosegundos, sino que estamos en del orden de entre pico y femtosegundos. Eso simplemente superponiendo esta regla sobre la escala electromagnética se podría ver. Bien, y esto aquí un poco lo que nosotros queremos ver cuando hablando de la dinámica estructural, y para distinguir el aspecto espacial del aspecto temporal es fácil verlo un poco. Una foto, uno saca una foto, tiene la foto de las olas del mar, instantánea, mira cómo eran las olas y tal. O bien puede fijar la situación y decir, voy a fijarme en el movimiento de la boya, y la boya sube y baja. Bueno, exactamente no sube y baja, hace un movimiento digamos, elipsoidal, pero más o menos eso es lo que querría decir. Entonces, las dos representaciones, aquí, digamos, se precisaría quizás pasar del espacio real al espacio recíproco. Ahí tenemos una distribución uniforme de una serie de moléculas y digamos, pasamos de esta estructura a su espacio Fourier, en el sentido del espacio inverso. Ahí tenemos realmente una representación de eso, y esa transformación es mutua. De la misma forma, entre tiempo y frecuencia también se puede conseguir. Aquí tenemos una vibración normal, una ola normal, y ahí realmente, pues claro, viene definida por una frecuencia fija. Bien, hablando de los rayos X, y esto un poco para relajar, esta fue la famosa viñeta que, por supuesto, Miguel la ha visto muchas veces. El señor Röntgen está, pues, sacando rayos X de un señor que está ahí con la guadaña, y entonces, digamos, es un poco el chiste de la época que le dice, sonría por favor, ¿no? Sonría por favor. Bien. Esto fue muy importante, digamos, el descubrimiento de los rayos X, porque lo que os decía antes, aquí sí que las longitudes de onda con que uno incide sobre esta distribución de planos donde hay una serie de átomos, pues justamente está relacionada la longitud de onda con el espacio. Este es digamos, uno de los más maravillosos experimentos de la física y de la química, donde está inextricablemente ligada la longitud de onda, que tiene que ser de los rayos X, del orden del ángstrom, y la distancia, digamos, que hay entre las capas, por tanto, las distancias interatómicas. Bien, aquí un poco lo mismo que os comentaba antes, quizás se podría ver el tamaño de las celdas de cristal. Aquí, bueno, pues aparecen también cuestiones como, digamos, la célula de Ewald, etcétera, y cuál es, digamos, cómo se puede relacionar con la estructura, ¿no? En cuanto a la difracción de electrones, claro, hay una diferencia grande entre ellos. Estos son menos penetrantes, la superficie de Ewald es mucho más grande, etcétera, y se puede hacer una comparación, porque luego puede ser. Vamos a ver, a los electrones en rayos X vienen difractados, digamos, por los electrones. Sin embargo, los electrones vienen difractados por los núcleos, con lo cual
digamos que la sección eficaz es muchísimo mayor, haciendo una comparación, y hoy día hay una pelea en el sentido de que todo lo que se ha usado para descomponer, para hallar la estructura y la dinámica estructural, es realmente, se han empleado más bien los rayos X, pero la difracción de electrones también es importante, y aquí lo que se habla de sección eficaz es un poco lo efectivo que es, cuál es el resultado. Muchas veces es más penetrante. Luego, más eficaz, perdón. En cuanto a las longitudes de onda, bueno, pues aquí estamos hablando de rayos X, estamos hablando de rayos X blandos duros, estamos hablando de por encima o por debajo del Angstrom, 10 elevado a menos 10 metros. Los electrones, digamos, no van a la velocidad de la luz, pero sin embargo tienen una longitud de onda asociada, porque son partículas cuánticas, pues digamos más pequeñas, ¿no? Entonces, cuanto a la penetración, pues son más penetrantes los rayos X, es una ventaja, por tanto, para estudiar sólidos es más importante los rayos X que los electrones, porque, digamos, se difractan más, tienen una longitud de onda más pequeña, entonces pues, se pueden estudiar superficies, películas, etcétera. Entonces, aquí hay un poco una comparación de las dos técnicas, pero quizás lo que convendría llamar la atención un poco cómo se procede digamos, con rayos X evolucionando en el tiempo. Bueno, esto sería, digamos, primero viene el pulso de luz que excita y luego viene la difracción de rayos X, que es el que detecta. Entonces tenemos ahí un cristal y en comparación con lo que se hace directamente, lo que se hace en rayos X, básicamente no se tratan dos haces distintos de luz, sino únicamente uno. Aquí realmente lo que se hace es se inyecta un pulso láser y luego el pulso de rayos X, con lo cual se va detectando un poco en el tiempo, a pulsos, cómo va evolucionando la estructura de este cristal. Lo que sí conviene recordar es que así como en el efecto estroboscópico se podrían disparar muchos disparos porque no afectaban a la muestra, aquí normalmente el proceso lo que se hace es lanzar uno de estos y luego observarlo con rayos X. Bien, la generación, que esto es importante, y el otro día, el profesor Alario también, estábamos hablando del tema del Wigler, de cómo para obtener rayos X lo que se hace es lanzar un haz de electrones. Ese haz de electrones, cuando está curvado, lo sabemos, es la radiación sincrotrón, que habéis oído hablar muchas veces de ella, entonces se pueden producir rayos X. Aquí el problema, lo que se trata es de conseguir un pulso de rayos X. Para conseguir un pulso de rayos X, lo que se hace es, cuando se lanza, digamos, el haz, el conjunto de electrones, lo que se hace es cortarlo de alguna manera con un láser, y entonces ese láser separa o discrimina un conjunto de electrones, y ese conjunto de electrones son los que van a emitir un pulso pequeño de rayos X. Esa es un poco la técnica moderna hoy día, y esto también se hace en lo que se llama haces láseres, de electrones libres. Esto es una técnica relativamente reciente. Bien, ¿cómo se puede hacer que sobre una muestra, pues aquí pueden llegar una radiación sincrotrón? Si hemos chopeado esto y vienen los diferentes pulsos, entonces el tema aquí es con un láser que se lanza, digamos sería la luz del láser y esta sería la luz también de rayos X. Y de esa forma el problema está en sincronizar. En cuanto a los electrones, tenemos una serie de dispositivos y el problema aquí es que los electrones no se mueven a la velocidad de la luz, sino que se mueven a velocidades más pequeñas que la de la luz. Entonces, la luz les puede adelantar. Entonces, el problema está en sincronizarlos. Aquí, concretamente, lo que viene en azul es, digamos, la luz del láser, que se dispersa más que concretamente que los electrones. Los electrones se pueden focalizar muchísimo sobre la muestra. Bien, un experimento, el premio Nobel de Química en Femtoquímica, Zebail, últimamente se ha pasado a estudiar
con difracción de electrones. Este sería un experimento normal, ahí aparecen realmente las esferas de Ewald, pero aquí hay diferentes pulsos y entonces tomando diferentes pulsos lo que se puede es hacer una placa en cada instante del tiempo y ver cómo evoluciona. Concretamente se puede ver cómo evoluciona esa superficie en el tiempo. Mismo los electrones y el pulso láser sobre la muestra. Y este sería, digamos, el dispositivo último que él ha lanzado. Prácticamente viene todo de un mismo láser que se divide en dos, el haz, y entonces una parte va realmente a producir el efecto fotoeléctrico y desprender electrones que vendrán a chocar sobre la muestra, y esta es la luz, y se puede hacer aquí un cierto retardo, de tal forma que se puede que el haz, este es un pulso, en principio esto es luz, pero la luz produce un efecto fotoeléctrico, el efecto fotoeléctrico emite electrones, esos electrones conviene que sean cuantos menos mejor, porque si no hay lo que se llama el carga-espacio, el efecto carga-espacio, que los electrones se repelen entre sí, obviamente son cargados, tienen carga negativa, y entonces el que viene en verde es el haz de electrones y el que viene en rosa es el haz de luz. Entonces, uno excita, el otro detecta. Bien, aquí era lo que os comentaba antes, el rojo es la luz y el azul son los electrones, entonces le pasa. ¿Cómo se puede conseguir mejorar la sincronización? Pues han inventado diversos, una de ellas concretamente es hacer el dispositivo de pulso inclinado de tal forma que coincidan siempre en fase la luz con los electrones. Entonces, cada momento le pilla todas las partes de la muestra en la misma fase. En fin, estos son, de esta forma, como os comentaba, en cuanto a sustancias ya hoy día conocidas y muy estudiadas en difracción y muy conocidas en química del estado sólido, pues se puede estudiar transiciones realmente que ocurren a baja y alta temperatura y se pueden seguir en el tiempo. Aquí han transcurrido 160 femtosegundos de pasar de una estructura a otra, donde una es no conductora. Aquí, perdón, porque quizás estoy viendo en algunas de las cosas, digamos, ahí estaría la banda de conducción, con lo cual no pasa, aquí no es conductora, aquí realmente sí que sería. Entonces se puede observar cómo ocurre esta transición de baja a alta temperatura en el compuesto de vanadio. Bien, también con difracción de rayos X se pueden estudiar las estructuras de los líquidos, y aquí voy a ir un poco deprisa, y concretamente, por ejemplo, se puede ya estudiar una fusión ultra rápida, aquí dando distintos colores, se puede seguir en el tiempo, porque una fusión térmica tarda del orden de 10 elevado a menos 6 segundos. Bueno, eso se sabe, y concretamente en termodinámica lo que tiene que estar definida es la temperatura en todos los puntos igual. Pero claro, si yo he excitado con un láser en un punto específico, no todos los puntos de la muestra tienen la misma temperatura. No estoy, por tanto, en termodinámica. Los procesos, digamos, fusión no térmica, ahí hay una interacción primero con los fonones, después los fonones actúan sobre las vibraciones de las moléculas, etcétera, y entonces estamos hablando de procesos, digamos, que están hoy día investigándose con mucho interés. Lo mismo en estudios sobre superficies, se pueden hacer con un cierto retardo, lanzar rayos X y luz. Lo mismo se pueden estudiar reacciones químicas, aquí concretamente la descomposición de esta manera, el dioduro de etilo. Entonces la historia era si se pasaba por una situación intermedia donde el yodo era equidistante de los dos carbonos o no, se pasaba por esta estructura. Entonces se puede hoy día
digamos, siguiendo las diferencias de difracción, se puede hoy día detectar exactamente cómo ocurren estos procesos en disolución. Esto es una disolución de etanol. Bien, también se pueden conseguir estudiar y evolucionar, ver cómo evolucionan en el tiempo biomoléculas, concretamente se sigue a diferentes tiempos, lo que se llama una explosión coulombiana, que no es de la lisosima, concretamente consiste en sacarle los electrones, y entonces, bueno, pues aquí en un tiempo, pero estamos hablando de tiempos muy pequeños, de femtosegundos, femtosegundos sea 10 elevado a menos 15, 100 femtosegundos, y a 10 elevado a menos 13, y eso es lo que ocurre. Ahora, bueno, que me he retrasado bastante, todavía podemos decir algunas palabras de química. Esto es, aunque parezca, y la química y la alquimia empezó hace mucho tiempo, pero en definitiva, como os comentaba antes, el número de Avogadro es tan pequeño que si uno quiere entender las cosas con precisión, tiene que llegar a la dinámica de las moléculas individuales y, como dijo Dirac, realmente toda la química está metida en la mecánica cuántica, y la mecánica cuántica fue algo que ni siquiera Einstein entrevió, sí entrevió, pero él tenía sus problemas. Estamos hablando de la mecánica cuántica desde el año 1926, y los descubrimientos famosos de Einstein, su año glorioso, su año milagroso, digamos en 1905, bueno, primero lo que se trata de llamar la atención un poco es el tema de la coherencia. La coherencia es que estas dos ondas concretamente vibran en fase en el tiempo a nivel longitudinal, pero también hay una coherencia espacial con el ángulo. Y de eso ahora, digamos, para acercarnos un poco a la cuántica conviene recordar eso. Lo que sabíamos de ondas clásicas, tenemos una serie de diapasones, estamos hablando en el espacio K, el inverso de las longitudes de onda, este sería el espacio real. Hay una imprecisión física que se puede traducir. La mecánica cuántica en definitiva no hizo más que relacionar dos magnitudes mecánicas, que son la energía y el impulso, la velocidad, con dos magnitudes de ondas, que son la frecuencia y el número de ondas. Y entonces la constante que la relaciona es la constante de Planck, que es una magnitud pequeñísima a la acción, pero es una de las magnitudes físicas más importantes. Bien, entonces pasar del principio de incertidumbre de ondas al principio de incertidumbre de la mecánica cuántica es simplemente trivial partiendo de esa definición. Entonces, la imprecisión, no se puede conocer a la vez la posición y la velocidad de una partícula con absoluta precisión. Hay una indeterminación en una o en otra. Si una se conoce, cuanto más precisión se conoce una, menos se conoce la otra. Y lo mismo pasa con la energía. Bien, entonces las partículas, aquí sería la cuestión, es que nosotros hemos hablado de que las ondas, los fotones, eran paquetes de onda, pero es que las partículas, la realidad material, digamos, no son cosas sólidas, impenetrables, sino que en definitiva son paquetes de ondas, son paquetes en definitiva de energía. Lo que es observable además es su cuadrado, porque son funciones de onda. Una función de onda es una expresión matemática compleja en principio, o sea, no tiene que estar en el ser real, ¿no? Entonces, si ponemos la incertidumbre en espacio y velocidad con la imprecisión en la energía y el tiempo y la relacionamos, lo que observamos es que aquí, de nuevo, la resolución es espacio igual a velocidad, que es el impulso partido por la masa, pues eso es velocidad, por el tiempo. Entonces, realmente lo que nos dice es que si delta de t es muy pequeño, pues delta de x también es muy pequeño. Quiere decir que lo que tenemos es una localización, pero una localización en el espacio que será, sin embargo, en la energía no estará tan localizada. Entonces, cuando estamos hablando de los núcleos atómicos, si hablamos de 10 elevado a 3 metros por segundo y lo metemos en la fórmula esta, lo que llegamos es, si ha transcurrido un tiempo, por ejemplo, 100 femtosegundos, entonces podemos seguir lo que ocurre, que se ha movido un núcleo atómico, por ejemplo, 0,1 angstrom, y esto es lo que ha medido Zebail, por el cual le dieron el premio Nobel el año 1999. En una reacción química,
los órdenes, las distancias de enlace son del orden del ángstrom, pues bueno, se puede seguir más o menos hasta en décimas de ángstrom cómo van evolucionando las cosas. Cuando hablamos de los electrones, claro, los electrones se mueven a una velocidad muchísimo mayor que la de los núcleos, ¿no? Y de hecho, bueno, la primera órbita, pero bueno, realmente se mueven del orden entre 100 y 1000 veces a una velocidad más lenta que la luz, pero del orden de 100 o 1000 veces más rápida que la de los núcleos, ¿no? Entonces, en este caso, la resolución es un poco más pequeña, ¿no? Bien, eso era un poco lo que os decía de la femtoquímica, que lo importante es, para una imprecisión del orden de 10 elevado a menos 15, la imprecisión en la energía es entre 1 y 4 electronvoltios. Pero claro, el electronvoltio, un enlace químico, perdón, viene a ser del orden de lo que nos han dicho 100 kilojulios mol, o 400 kilojulios mol, mejor, 100 kilocalorías mol, lo que usábamos antes, y aquí se puede lograr por tanto, toda la química sigue existiendo porque estamos moviéndonos por debajo o del orden de la energía de un enlace químico. Todavía los núcleos siguen ligados, Y aquí era lo que os comentaba antes de la zona del espectro de láser con el cual nosotros interaccionamos. Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay que dividir la velocidad de la partícula por la velocidad de la luz para desplazarse un poco. Y aquí sería el ejemplo de, tenemos una curva donde oscila la molécula y esta sería un poco lo que viene en blanco, la imprecisión en la energía, de tal forma que cuando nosotros excitamos una serie de niveles, por tanto hay una imprecisión en la energía, pero sin embargo, si aquí sumamos todas estas ondas, pues nos dan la estructura de arriba. Y esta estructura de arriba, bueno, tiene estas pequeñas ondas más pequeñas, pero sí podemos decir que dónde está localizada la partícula. La partícula está localizada hacia la izquierda, pero no sabemos exactamente, está entre un nivel vibracional 16 y un nivel 20, ¿no? Esto prácticamente es lo que aquí estaría repetido lo mismo. Cuando excitamos, pues la suma de todo esto viene a ser una onda que obviamente no está en una situación de equilibrio y esto tenderá a desplazarse y moverse en el tiempo. Entonces, vamos a ver, lo que uno estaría pensado a seguir el movimiento del colibrí, que es ya muy fácil, seguir a base de fotografías, aquí realmente seguir la materia se nos ha transformado, y aquí ha habido un cambio de paradigma filosófico, digamos, lo que ha supuesto la mecánica cuántica, quizás es el avance conceptual más grande que ha habido en ciencia, pues aquí se ha transformado un poco en seguir el movimiento de este paquete, de esta onda. Esto parece misterioso, pero es así. Bien, aquí de nuevo insisto en lo mismo, lo que se trata en una reacción química, pues es prácticamente lo mismo que aquí, digamos, está el corredor, el jinete sobre el caballo, y nosotros tratamos de seguir en el tiempo qué es lo que ocurre hasta que llega al final. Bueno, porque en química, cuando se hablaba de relajación, solo se sabe lo que hay al principio y lo que hay al final. Hombre, es que todo ocurre relativamente rápido. Los químicos decimos que una reacción es rápida si tarda menos de un segundo, pero eso es arbitrario, y es lenta si tarda más de un segundo. Pero aquí, básicamente, estamos hablando de procesos muchísimo más pequeños dentro de una molécula, no el conjunto macroscópico. Y entonces lo que se trata es de seguir en el tiempo eso, ¿no? Y aquí lo que sí que conviene es que, así como en el estroboscopio uno podía lanzar muchos disparos sobre el colibrí, sobre lo que quiera, sobre la manzana, y no le ocurría nada, aquí realmente lo que ocurre es que se transforma la naturaleza de la sustancia o del átomo por el hecho de que la luz lo ha excitado. Entonces solo se puede lanzar un flash donde lo excitas y otro flash donde lo mandas a paseo. Nada más, porque el tercero ya no encuentra el sistema. Entonces, aquí lo que se hace es, siguiendo de un único haz, haciéndole seguir distintos caminos, y aquí se puede cambiar porque longitud en óptica significa tiempo,
la velocidad de la luz está fija, entonces yo puedo hacer un retardo entre estos dos haces que vienen aquí donde está mi molécula, o mis moléculas, o un conjunto de moléculas que suelen pasar por un haz en condiciones la misma, un haz molecular. Entonces, haciendo un retardo entre estos dos, el primero lo va a excitar y el segundo lo va a detectar. No puede haber un tercero porque el tercero no lo encuentra, ya ha destruido la muestra. Eso es lo que realmente ocurre cuando se tiene uno el delay de los dos. Pero bueno, básicamente lo que nosotros tendríamos es, esto sería una superficie de energía potencial donde está mi molécula ahí que bien estoy en el fondo del valle y aquí tengo una superficie que está más alta y aquí todavía tengo otra más alta, o sea, tengo diferentes puntos, digamos, mínimos, pero como si fueran diferentes montañas o diferentes puntos de puerto. Aquí es donde mejor se encuentra uno, en el estado de mínima energía. Entonces, el primer haz lo sube hasta aquí, hasta este punto morado. Y ahora, eso de ahí, ese haz, como está pegado a la barrera de ahí, pues tiende a caerse, y tiende a caerse, como todos hemos visto desde niños, cuando jugábamos con pelotas y cosas que caían de una forma natural, entonces va cayendo ahí, y cuando ha transcurrido un cierto tiempo, yo cojo y con un segundo haz lo elevo hasta arriba. Entonces, si yo retardo este punto con este, por ejemplo, si solo le dejo llegar hasta ahí, pues observaré que se ha movido a otro punto distinto, y eso es lo que realmente hizo Zebail aquí concretamente en la reacción de descomposición del cianuro de yodo. Entonces, el ciano está muy unido, el yodo es un átomo muy grande y está unido menos fuertemente, entonces lo que se hace es, el primero lo excita a esta superficie y cuando han transcurrido, aquí concretamente, cuando han transcurrido 100 femtosegundos, lo hago y lo rompo. O han transcurrido, tengo que volver a repetir el fenómeno. Tengo que volver otra vez abajo. El primer haz de bombeo y el segundo lo rompe. Repito el experimento. El primer haz de bombeo, el segundo con un retardo distinto, le he dejado a mi molécula que evolucionara más. Esa es un poco la cuestión. No es siempre, las cosas se repiten, pero no se repiten en una forma de tragedia, otra forma de comedia, realmente, o cómo ocurren las cosas, es parecido a lo que decíamos, pero solo hay dos disparos. Lo mismo en esta reacción, que es una de las más paradigmáticas, que viene, digamos, en todos los libros, es muy bonito para los químicos porque, digamos, el yoduro de sodio, digamos, puede estar en dos formas, donde hay una superficie que llamamos iónica, donde se rompe formando el sodio que ha perdido un electrón, el último electrón, digamos, de su capa, y el yoduro que ha cogido uno y se ha quedado muy tranquilo porque tiene ya los 8 electrones en su última capa. Pero también se puede romper en una forma covalente, es decir, que ha recuperado su electrón, el yodo, y está neutro, y el otro, el yodo y el sodio, ¿no? Entonces, aquí lo curioso del caso es que esta es la superficie iónica, esta otra es la superficie covalente. Lo que se trata de excitarlo es aquí arriba, y entonces hay dos superficies, la de arriba y la de abajo, y aquí hay una especie de lo que se llama un cruce prohibido. Entonces, el sistema va a procurar estar ahí la máximo número de tiempo, y eso es realmente un estado de transición. Transición quiere decir que está esperando porque al final todo va a ser yodo neutro y sodio neutro. Y aquí es la forma como se sigue. Entonces, digamos que va y vuelve, se detecta una serie de veces. Al final, claro, aquí tiene una fuga y al final, pues obviamente el producto va a ser este. Pero el estado de transición es cuando está ahí, que va y que vuelve, porque además no se puede salir, no puede salir porque no tiene energía suficiente para pasar esta barrera, digamos, porque ahí realmente, al ser iones, se repelen o atraen, entonces tienden a volver. Y este es, ya digo, un experimento de libro y refleja de alguna forma aquí la situación del estado de transición, donde pasamos del yoduro de sodio hasta la descomposición en sodio átomo y en yodo átomo neutro en los casos.
Bien. Otras cosas que se pueden hacer, ya más que tocarían un poco más con la física. Aquí uno puede decir, bueno, yo estoy aquí abajo, excito, ¿qué pasa si la segunda excitación puedo yo conseguir echarlo abajo o puedo conseguir que cuando va para allá, si ahora le doy otro segundo haz, puedo conseguir que eso se muera de alguna manera? Y sí se puede realmente hacer entre estas dos situaciones. Aquí, si la diferencia de fase coincide exactamente cuando ha llegado aquí, le das otro impulso, pues vuelve y entonces va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Sin embargo, en esta otra situación, yo puedo estar en oposición de fase, y si el segundo retardo, este es instantáneo, la luz es instantánea, es tan rápida que es instantánea. Pero si espero justamente medio periodo de vibración, entonces puedo lograr hacer un quench, apagarlo, clausurarlo, y eso realmente no se mueve. O bien puedo lograr ayudarle a que siga girando. Eso es lo mismo que el experimento del columpio. Hay niños que aprenden a columpiarse, padres que obviamente saben columpiar a sus niños, pero cuando le puedes bloquear en el momento preciso. Estos son cuestiones que... lo mismo, tengo que ir terminando, experimentos muy bonitos, concretamente del estilbeno. Esto es una molécula, 2 anillos de benceno, y el problema era si realmente esta reacción de isomerización tiene lugar sobre este enlace de tal forma que pasa haciendo un giro único, girando sobre el eje Z, y sería una situación como esta. Como veis, esto que está aquí, pues antes estaba abajo, y es solamente en torno a ese enlace doble ha tenido lugar, o bien ha ocurrido esta otra situación, que es, y es lo que se llama el flip de solamente un enlace, o lo que se llaman el hula twist, o sea que hace dos movimientos, llega realmente aquí hasta la mitad y después gira el ángulo Z, gira otros 45 grados, no solamente es un enlace, sino los dos. Esto se puede ver, realmente son experimentos relativamente recientes. Bien, en definitiva, para acabar con esta parte, y estoy casi finalizando ya, me queda un poco decir algo de atofísica, pues el señor Zebai de alguna forma demostró que trabajando con esto que decía, con 2 pulsos láser, se puede conseguir básicamente seguir y tener una fotografía de lo que sería una reacción química, pero que procesos que ocurren, digamos, de una forma muy rápida. Por decir algo de la atofísica, en atofísica estamos hablando, ato es 10 elevado a menos 18 segundos. La imprecisión en la energía es 40 electronvoltios. 40 electronvoltios, estamos ya a 10 veces más o menos por encima de la energía de un enlace fuerte, como puede ser el enlace de la molécula de nitrógeno, etc. Entonces, lo que sí, cuando hemos trabajado o visto sobre los potenciales de ionización, segundo potencial de ionización del helio, de otros átomos más pesados, etcétera, entonces ya, por eso se llama atofísica, ya no hay atoquímica, porque la atoquímica se acabaría con los 10 femtosegundos, digamos, del orden de 10 elevado a menos 15, 10 elevado a menos 14, porque son las vibraciones de las moléculas. Aquí, pues, digamos, la energía es tan alta, la imprecisión, que no ve las moléculas, digamos. Entonces se pueden estudiar una serie de procesos. Y ya por casi ir acabando, lo que sí convendría, por ejemplo, recordar que los electrones, como decía, se mueven del orden de la velocidad de la luz partido por la constante de estructura fina que os comentaba antes, del orden de 137, 150, 137, entonces es menos de una centésima de la velocidad de la luz, pero del orden de 1000 veces. Entonces, dar la vuelta a un electrón en torno al núcleo tarda del orden de 10 elevado a menos 18, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir que se pueden seguir procesos de cómo evoluciona. Aquí sería el movimiento de un paquete de ondas, que sería este electrón que se mueve. Aquí hay 2 pozos, que son los 2 núcleos de una molécula, concretamente el nitrógeno, y se puede ver un poco lo que ocurre. Aquí es el paquete de ondas, que a medida que pasa el tiempo se va haciendo más grande, pero cuando cambia la fase del pulso láser, se le puede hacer volver y chocar contra la molécula, ¿no? Esto es un poco lo que se tiene aquí. Este pozo es el pozo donde estaría el núcleo de un átomo,
y en principio esta curva lo que indica es que debido al campo del láser se ha variado esta forma, en vez de ser las dos ramas iguales, pues queda así, y entonces la energía del primer nivel, digamos el orbital 1s de un átomo, entonces queda de esta forma, ahí puede haber un efecto túnel de tal forma que pueda salir el electrón. Cuando cambia el ciclo, vuelve sobre la molécula y choca. Eso ocurre en átomos, pero también ocurre, esto sería ya una molécula, y se puede conseguir el mismo efecto. Entonces, aquí hay diversas fases y procesos, como sale y luego vuelve a chocar sobre la molécula, y aquí, si nos fijáramos un poco en el tiempo, pues este es un experimento recientemente publicado, se puede ver cómo va cambiando un poco la ionización de un átomo en compulsos de atosegundo. Bien, otra cosa que se puede conseguir es cuando se choca el electrón que ha salido se le hace volver sobre el núcleo, se puede lograr recomponer un poco lo que los químicos llamamos los orbitales atómicos, que eso indica, digamos, la nube electrónica que rodea, digamos, a los núcleos. En este caso aquí habría un nitrógeno y hay otro nitrógeno, y sería la superficie que lo define. Bien, por resumir un poco, en cinemática clásica tenemos un movimiento determinístico y la resolución puede llegar hasta 10 elevado a menos 6. En cinéticas física y química la resolución estamos hablando de entre nano, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 12. En dinámica estructural, bien, ahí hay toda una gama de procesos, se puede llegar incluso cerca del femtosegundo. En general vamos a las escalas micro, 10 elevado a menos 3, perdón, mili, 10 elevado a menos 3, micro, 10 elevado a menos 6, nano, 10 elevado a menos 9, pico, 10 elevado a menos 12, femto, 10 elevado a menos 15. Las cuestiones, ya digo, se complican, y lo siento, pero la química es toda química cuántica, es mecánica cuántica, y hay que hablar de movimiento coherente. Entonces, la femtoquímica, la resolución es la de las vibraciones de las moléculas, que ocurren en la zona del infrarrojo, no ocurren en la zona de los rayos X. Los rayos X dan las distancias, los tamaños, pero no las energías a las cuales ocurren, como os comentaba antes, los procesos concretamente de las vibraciones. Y los movimientos electrónicos tienen lugar en los atosegundos. Bien, claro, no se ha acabado ahí la realidad, no se ha acabado, y de hecho el profesor Alario realmente haría alguna alusión también a la visita al CERN, concretamente, y bueno, pues queda todavía un mundo, un submundo de la física subatómica, que es lo que ocurre en los núcleos, en las reacciones nucleares. Estamos hablando de ceptosegundos, estaríamos hablando de 10 elevado a menos 21, incluso 10 elevado a menos 23, donde ocurren procesos, digamos, neutrón-protón, etcétera, y otros que son todavía muchísimo más energéticos, los rayos gamma, etcétera. Pero bueno, en mi charla he pretendido un poco quedarme en lo que es, digamos, los átomos, gases, líquidos y sólidos, cambios de fase, es decir, en el mundo ordinario, es decir, la materia ordinaria. Y con esto, pues agradezco. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muy bien, pues la verdad es que hay un espacio de tiempo bastante variado para los diferentes procesos. Se refería al profesor Santamaría a que un grupo de académicos hemos estado esta semana en el CERN y hemos tenido una visita muy espectacular. Precisamente como está estropeado porque falló un superconductor, pues está parado y nos lo han podido enseñar en mucho detalle. Y el profesor Manuel Aguilar, en una de las charlas de este ciclo más adelante, pues va a hablar un poco de cómo funciona este Large Hadron Collider. Bueno, ¿alguien quiere comentar o preguntar algo al profesor Santamaría? Soy ingeniero y me tropecé en mi vida profesional con el fenómeno de la cavitación. La producción de un vacío a consecuencia de una corriente de agua se pueden producir perdón, en un determinado instante el fenómeno ese de la cavitación, que es el vacío.
un vacío de consecuencias muy negativas sobre la estructura circundante, una explosión enorme y destrucción de masas, de sólidos, muy duros. ¿Está estudiado en qué momento, en qué tiempo se llega a ese vacío total en que desaparecen las partículas de aire de un recinto determinado? Estoy hablando de tiempos porque, claro, esto en el conocimiento, mesoconocimiento que diría usted del ingeniero, pues no llegamos a las precisiones esas últimas del femto y del lato y del septo. No llegamos. Pero la ciencia moderna, la tecnología, ha alcanzado a medir el grado de vacuidad de un recinto para conseguir el fenómeno ese, que es una energía extraordinaria que incluso podría quizá captarse, ya soñando un poco, pero evitar la destrucción, el efecto destructivo, que ese sí lo conozco y lo he padecido. ¿Se tiene idea de en qué relación de tiempo se mueve eso? Personalmente no, porque claro, digamos los vacíos más grandes que se pueden conseguir, estamos hablando de 10 elevado a menos 11 bar, de ese orden, o sea que lo que ahora mismo concretamente en el CERN, el vacío enorme para que por ahí circulen los haces de protones, realmente son vacíos de 10 elevado a menos 11, pero eso cuesta mucho, realmente hay bombas de vacío moleculares, realmente el tiempo. Ahora, el proceso ya de colapso, pues tendrá que ver con la resistencia mecánica del recinto en que esté ese vacío, pero realmente no, los procesos estos, digamos así, macroscópicos, vienen a ser del orden de 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, no creo, segundos, nanosegundos. Es que claro, aquí los químicos enseguida nos lanzamos, porque estamos estudiando cosas muy pequeñitas, como decía, y distancias muy pequeñitas, el ángstrom, pero claro, a nivel de ingeniería, etcétera, todos estos procesos un poco de relajaciones, de explosiones, etcétera, es difícil superar el nanosegundo, yo diría. Yo creo que es un proceso inverso, ¿no? Que es un proceso de, en vez de ser una explosión, es más bien una implosión. Una implosión. Entonces, es cuando se alcanza un cierto Claro, sí, sí. Puede destruir una cosa muy grande, claro, sí. Efectivamente, sí. Claro, sí. Sí, claro. Sí. Claro, pero es un proceso distinto del que ha estado descrito el profesor Santamaría en realidad, porque ocurre en un sí. Antes de llegar al vacío, Sí. ¿qué fracción de segundo? Claro. Yo creo que tiene que ver con el volumen de vacío, el volumen de la cavidad, precisamente. Cuando la cavidad es muy grande, entonces ya el sistema, me parece, en fin, yo creo que podríamos preguntar a lo mejor al profesor Liñán, que es experto en gases, en gases y en explosiones y tal, pero me parece que en realidad el tiempo no es tan crucial, diría yo, como el volumen del espacio vacío. Esta es la cosa. Sí, bueno, puede ser en aire o puede ser en otra cosa, claro, en otro gas, sí. Gracias. Yo al final me he quedado con la intriga de las patas del caballo, porque creo que no nos lo ha desvelado, si al final... Sí, el caballo, bueno, en la fotografía se ve, Sí. Hay un movimiento en que están las 4 patas levantado. Las 4 patas Sí. Eso ha sido pero vamos, eso ya se resolvió hace mucho y de hecho en las fotografías lo muestra. Sí. Es que yo había pensado también en si con las 4 patas en el suelo tampoco me parece que esté, o con 3 incluso, no sé si... No, exactamente, con las 4 en el suelo a la vez no, es que realmente la idea es que todo el mundo tiene el trote, pues uno lo entiende, que tiene alguna pata levantada, pero la gente se pensaba cuando había visto... yo qué sé, esos cuadros que hay en las batallas, los bárbaros invadiendo Occidente, o yo qué sé, en la batalla de Waterloo, cuando entra el general prusiano, pues a todo el mundo daba la impresión
de que en un momento dado estaba, claro, pero si lanzaba las 4 patas estaban apoyadas en el suelo, el siguiente paso ¿cómo lo iba a dar? Realmente el movimiento del caballo siempre tiene una pata más adelantada que la otra y no es el salto de la rana. Esa es un poco la idea también que... Pero bueno, eso... Me había quedado otra cosa un poco de duda. Cuando nos comentaba que las reacciones químicas duraban una fracción de segundo, me quedaba un poco o sea, yo cuando hacía las reacciones en el instituto iba más despacio, vamos, que había un tiempo de... ¿no? Sí, pero bueno, es que ahí estamos hablando de algo macroscópico, es decir, empieza en un sitio y se va propagando, si tú estás, normalmente reacciones estudias en fase líquida o en fase gas. El tema es que luego eso se va propagando de una zona a otra, pero lo que tiene lugar, estos procesos que yo he descrito son casi intramoleculares, dentro de la molécula. Luego, claro, para pasar de una zona a otra, tú cuando estás con un objeto macroscópico, con una masa, realmente o bien tienes distintos puntos, digamos, de ignición o de comienzo, y entonces, claro, hay siempre un proceso que tardas en llegar. Y al final todo viene un poco determinado. Son lo que se llaman cinéticas, que no he hablado, no he citado, cinéticas controladas por difusión. Bueno, creo que lo he puesto escrito por ahí, y entonces casi todas vienen un poco condicionadas por el movimiento browniano. Es muy difícil superar el 10 elevado a menos 8, menos 9 segundos en las reacciones normales. ¿De acuerdo? Un poco por eso. Pero aquí lo que estábamos hablando es dentro de la molécula, más que nada reacciones que se llaman unimoleculares de molécula individual. No hablamos de reacción macroscópica, digamos, ¿no? Muy bien, pues la próxima semana habrá, las 2 siguientes charlas son sobre matemáticas. Una matemáticas en cosmología y la otra las matemáticas y el agua. Así que sean ustedes bienvenidos. Y les recuerdo que ha habido unos cambios a partir, no de la semana que viene a la otra, que viene este programa anexo, si les apetece, pues lo cogen. Gracias, profesor Santamaría. Muchas gracias.